In Arranger, we follow Gemma, a small-town misfit, as she embarks on an adventure that takes her far beyond her cozy confines. Along the way, she discovers a wondrous world that inspires her to uncover her true self and embrace the magic within. Mechanically, the game is influenced by the same themes of self-exploration and the wonder of discovering new places and people. Players navigate through the world using thoughtful puzzles on a unique interconnected grid which seamlessly unifies movement, exploration, and combat. La historia del juego me parece que está muy relacionada con el momento en el cual nosotros desarrollamos el proyecto, arrancamos el proyecto, que fue justo en la pandemia. Me parece que eso explica varias de las búsquedas que hicimos en la parte narrativa. En el mundo de Ranger hay una energía que se llama estática, que viene de personas que tienen miedo a cambiar, que le gusta quedarse en su zona de confort. Al mismo tiempo, quizás sin darse cuenta, todas estas ciudades de alguna manera se han aislado del mundo y Gemma, por su naturaleza, tiende a descontrolar las cosas. Hace que las cosas pierdan su tendencia a permanecer estáticas. La aventura de Gemma para encontrar su lugar, a su vez, tiene como un subproducto que es romper esta barrera que la gente se autoimpuso en busca de este mundo mejor en el cual la gente no está tan estancada. Arranger is developed by Furniture and Mattress, a studio formed by writer-producer Nick Sudner, designer-programmer Nicolás Recabarren, artist David Hellman, and composer Tomás Batista. El estudio está basado en la internet, en distintos lugares, porque ellos dos están en California y nosotros estamos en Mendoza. Nosotros consideramos que el estudio es mitad argentino, mitad Estados Unidos, digamos. One of the most fascinating aspects of game development is its creative process, from the initial concept of the idea, both narratively and mechanically, to its multiple iterations. The journey is unique for everyone and profoundly impacts the final product. En mi caso, al menos los juegos en los que yo he trabajado en mi carrera, siempre he empezado por la mecánica. O sea, como que hay una mecánica que hace que empiecen a aparecer otras cosas. Así, el primer prototipo era básicamente como pequeños niveles de puzzles. Había un nenito, un caballerito con una espada y unos monstruos, y había que encontrar la manera de, con la mecánica esta, de matar a todos los monstruos y avanzar al próximo nivel. Y hubo uno de los niveles que no había que matar enemigos, que era como una especie de persecución. Había un nenito que estaba a un tile de distancia del personaje principal, y vos ibas caminando y el nenito te decía, no, deja de perseguirme, y en realidad no era que lo perseguía, sino que era como que el movimiento natural del juego hacía que vos lo fueras moviendo, y parecía como que lo estabas persiguiendo, pero en realidad era inevitable, porque ahora era simplemente tu movimiento. Esa simple interacción y me hizo pensar que capaz podíamos hacer como un mundo entero, digamos, que se basara en esa misma mecánica, en vez de limitarlo a puzzles, como que fuera más que nada el traversal del juego, digamos. The other pillar of Arranger is its visuals. The art by David Hellman, renowned for his work on Braid, infuses the world with vibrant, distinctive style and perspective. La forma en la que lo fue como elaborando nivel a nivel, me parece que fue un proceso muy divertido, porque fue como un proceso de descubrimiento, ¿viste? De qué es lo que se puede hacer con este recurso. Si bien él tenía que desarrollar objetos para la grilla, los distintos tiles, eso lo hacíamos como en una etapa muy específica, y el resto del tiempo él era libre de crear todo lo que eran los shards alrededor de la grilla, y a nivel expresivo él aprovechó esos distintos fragmentitos para mostrar detalles del entorno que quizás en 2 dimensiones top down no te das cuenta. Por esa perspectiva sería imposible, pero ves un montón de detalles como si fuera desde el punto de vista del protagonista. Music and sound design are also a crucial part of this experience, and Tomás Batista's work not only transports you to this universe, but also reflects deep cultural and personal roots. Yo tengo esta guitarra acústica que tiene casi mi edad más o menos, y tengo un charango, y haber dado con esos dos instrumentos como una característica de la identidad de la música se dio desde temprano, y después fue más un compartir la música que nos gustaba a los 4, a la vez que íbamos armando como la historia y la aventura, se fue como dando solo, fue como muy conversado, la verdad, y con muchísima libertad. Diseño de enseñado fue alto laburo. El juego tiene esta cualidad, es una grilla, a mí me remite mucho a un juego de mesa, a una cosa física. Hice muchas iteraciones de por lo menos los sonidos más importantes, que son el de moverse y el looping, ¿no? Cuando Gemma loopea de un lugar de la grilla al otro, de un borde de la grilla al otro. Es medio sonso lo que voy a contar, pero el click
es una tapita de botella de Gatorade que hace que si vos la hundís hace como clic. Y lo grabé y lo alteré y la fui toqueteando y quedó algo que para mí además remite a un reloj, como si el mundo fuera un reloj gigante por abajo de la grilla, y entonces se va todo como comunicando de alguna manera y te da una referencia material de las cosas. El hecho de que lo construimos todos desde el principio me parece que naturalmente hizo que surja algo que realmente es más que la suma de sus partes, digamos, como que realmente se multiplicó todo. La mecánica está entrelazada con la narrativa. David siempre menciona que la música inspiró mucho del arte. Ya todo el desarrollo fue una belleza, sentí como una cierta fraternidad, y para mí eso ya es un montón, eso para mí ya es como ganar. De todo el resto que pueda venir ahora es una fortuna, pero ya esto que hemos vivido me parece hermoso, hermoso.